Bienvenidos a todos a otro nuevo video del canal. Hoy vamos a analizar los tatuajes de la leyenda viviente del Irezumi, Horiyoshi III. Este orimono fue hecho por su maestro Horiyoshi II en los años 70. Como podrán ver, se trata de un Donburi Shoujinburi, es decir, un tatuaje de cuerpo completo con mangas enteras en los brazos y piernas, y el torso y espalda completamente tatuados. Ahora vamos a analizar cada uno de los diseños del orimono, comenzando por el gran diseño principal que se encuentra en la espalda. Como diseño principal se puede observar a la Bodhisattva Kannon, la Bodhisattva de la compasión, que se encuentra sobre un dragón con un fondo compuesto por nubes, barras de viento y algunos remolinos. Continuemos. Pueden observar el Kanban, es decir, el sello o la firma de Horiyoshi II, en la parte inferior izquierda de la espalda. Ahora hablaremos sobre el Donburi, el torso. En la parte posterior del tatuaje podemos observar un entorno acuático, compuesto principalmente por salpicaduras, barras de agua, musgo y también podemos apreciar dos especies de peces distintos. En el pectoral vemos unos Kingyo, es decir, un pez dorado, y dos peces koi, uno en modo ascendente y otro en modo descendente en las costillas. En cuanto a la parte trasera de las piernas, vamos a encontrar dos dragones, uno en la pierna izquierda y otro en la pierna derecha. La cabeza de los dragones se juntan en la pantorrilla y están rodeados por nubes y salpicaduras. En cuanto al bukiri, se trata de un mikiri bukiri. En la parte delantera de la pierna tenemos un escenario compuesto principalmente por una cascada, barras de aguas, rocas, musgo, y al final de la pierna se encuentra un diseño de una hebi y un fénix. En ambos brazos vamos a encontrar diseños de Kingyo, nadando en contra de la corriente. Lo curioso de este diseño es que el Kingyo es conocido por ser un pez débil y una presa fácil, pero en esta ocasión está demostrando una fuerza poco común al estar subiendo en contra de la corriente. En cuanto a la parte interior del brazo, vamos a encontrar unos diseños de Okame y Hyotoko, ambos dos diseños adornados con flores de sakura. Estos son diseños bastante habituales para esta zona, porque son realmente divertidos, lúdicos y con un gran significado conjunto. Hasta aquí hemos llegado con el orimono hecho en los años 70, pero esto no es el final, porque en los próximos años seguiría agregando nuevos diseños a su orimono, que veremos a continuación. Y aquí es cuando la cosa se pone un poco más compleja, pero vamos a empezar hablando por la adición de los bonjis luego del mikiri. Una de las primeras cosas que agregó Horiyoshi III a su orimono fue una serie de bonji posterior al mikiri. También hemos hablado sobre los bonji, pero resumidamente son caracteres sánscritos utilizados en el budismo. Es difícil saber específicamente qué sutra se está representando, pero lo que es seguro es que está relacionado al budismo Shingon. En la palma de la mano también se puede observar un pequeño tatuaje con unos bonjis hecho por él mismo. Como todo tatuaje en la palma, tiende a desgastarse a una velocidad mucho mayor. Para finales de los años 80, Horiyoshi agregó más diseños a su orimono, que veremos a continuación. En la cabeza, entre los bonjis podemos ver unos diseños budistas. Aunque no he encontrado buenas imágenes con alta definición, creo que se trata de las 13 deidades budistas del budismo Shingon, entre las cuales se encuentra Fudo Myo. En el cuello vemos que el maestro agregó unos diseños por encima de los bonjis. Luego de observarlo por un tiempo, pude identificar a los 4 diseños. Se trata de un tigre blanco a la izquierda, un dragón en el medio, un kirin a la derecha y por detrás un ho-oh. Hoy en día el orimono de Horiyoshi III se ve tan magnífico como hace casi 50 años. Los colores siguen siendo vivos y se mantiene la solidez del diseño y se adaptó de manera espectacular al nuevo cuerpo del maestro. Sin duda alguna, este es un orimono muy sólido, limpio y perfectamente equilibrado.